¿Saben ese momento cuando tu propia hija se levanta en su recepción de bodas y decide humillarte frente a 200 invitados? Bueno, eso me pasó a mí. Pero lo que sucedió después, digamos que el salón pasó de reírse de mí a un silencio sepulcral en unos 30 segundos. Imagínense esto, un hermoso salón de bodas, candelabros de cristal, todos vestidos elegantemente. Mi hija Valeria lucía absolutamente radiante en su vestido blanco, y yo estaba tan orgullosa viéndola casarse con el amor de su vida. La recepción iba perfecta, hasta que tomó el micrófono para lo que pensé sería un dulce discurso de agradecimiento. En cambio, sonrió a la multitud y dijo: «Quiero hablar un momento sobre mi mamá. Está pasando por lo que supongo llamaríamos una crisis de la tercera edad». El salón se rió. A los 60 años, decidió que quiere construir un imperio. Hasta hizo las comillas con los dedos y las risas se hicieron más fuertes. Seguimos diciéndole que debería actuar según su edad, pero no nos escucha. Me senté ahí sonriendo, muriéndome por dentro mientras 200 personas se reían de mi supuesta crisis existencial. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía, incluyendo a mi propia hija. Mientras todos se burlaban de la viejita loca intentando jugar a ser empresaria, la persona más poderosa de ese salón estaba sentada silenciosamente en la mesa 6, porque verán, lo que pasó después involucró al jefe del nuevo esposo de Valeria levantándose, casi atragantándose con su champán mientras me miraba, en shock y diciendo 5 palabras que lo cambiaron todo. Pero para entender cómo la boda de mi hija se convirtió en el momento más satisfactorio de vindicación de toda mi vida, necesito llevarlos 2 años atrás, cuando todo esto comenzó. 2 años antes, yo era Carmen Mendoza, 60 años, recién divorciada, y honestamente sintiéndome bastante perdida. Después de 30 años trabajando como gerente administrativa, me despidieron cuando la empresa se reestructuró, lo cual, seamos honestos, generalmente significa que reemplazaron a los empleados mayores con otros más jóvenes y baratos. Por primera vez en décadas, estaba verdaderamente sola. Valeria tenía 32 años y vivía con su prometido, Diego. Mi ex marido se había vuelto a casar con alguien 15 años menor, porque aparentemente eso es lo que hacen los hombres durante su verdadera crisis de mediana edad. Y ahí estaba yo, sentada en mi pequeño departamento preguntándome qué demonios se suponía que debía hacer con el resto de mi vida. Pero aquí está la cosa sobre tener 60 años y estar desempleada de repente. Tienes 2 opciones. Puedes aceptar que tus mejores años quedaron atrás, o puedes decidir que todos esos años de experiencia podrían valer algo. Yo elegí la opción 2. Empecé un negocio de consultoría ayudando a pequeñas empresas con sus operaciones y eficiencia. Nada glamoroso, solo usando las habilidades que desarrollé durante 3 décadas manteniendo oficinas funcionando sin problemas. Lo llamé CM Enterprises. Simple, profesional, y mantenía mi nombre personal fuera. El problema era que nadie en mi familia lo tomaba en serio. Valeria ponía los ojos en blanco cada vez que mencionaba a un nuevo cliente. «Mamá, tienes 60, no 23. Tal vez es hora de que actúes según tu edad», decía. Diego era peor aún, constantemente tratando de explicarme conceptos básicos de negocios, como si fuera una niña jugando a disfrazarse. ¿Has considerado encontrar un trabajo normal en lugar de esta fase emprendedora? Y preguntaba a mi hermana durante las cenas familiares. Carmen, perdiste tu oportunidad. Solo acéptalo y encuentra algo estable. Incluso mis amigas con buenas intenciones, pero sus comentarios dolían. Es lindo que lo estés intentando, decían. Pero siendo realistas, ¿cuánto puedes lograr realmente empezando de nuevo a tu edad? La peor parte era que yo era realmente buena en lo que hacía. Muy buena. Mis clientes prosperaban, mis contratos crecían y estaba ganando más dinero del que jamás había ganado como gerente administrativa. Pero cada vez que intentaba compartir un éxito con mi familia, me daban palmaditas en la cabeza como si fuera una niña pequeña que había logrado amarrarse los zapatos. Valeria estaba planeando su boda durante este tiempo y dejó muy claro que no quería que hablara sobre mi pequeño negocio con los colegas de Diego que asistirían. «Por favor, no me avergüences diciendo a la gente que eres emprendedora», dijo. «Solo di que estás entre trabajos o algo así.
Acepté porque amaba a mi hija y quería que su día de bodas fuera perfecto. Pero sentada ahí, escuchando a sus amigas hacer chistes sobre mi crisis de mediana edad, mientras yo calladamente pagaba la mitad de los gastos de la boda que ni siquiera sabían, empecé a darme cuenta de algo. Mi familia no solo no me apoyaba, se avergonzaban activamente de mí por negarme a desvanecerme silenciosamente en la invisibilidad de la mediana edad. Y eso dolía más que cualquier despido. El día de la boda llegó y fue absolutamente hermoso. Valeria había elegido este precioso salón, con candelabros de cristal y ventanas del piso al techo con vista a un jardín. Yo había ayudado a pagar bastante de esto, aunque ella asumía que el dinero venía de mi acuerdo de divorcio en lugar de mi próspero negocio. Me vestí cuidadosamente esa mañana, elegante pero no demasiado llamativa, distinguida pero sin robar atención. Lo último que quería era opacar a la novia en su día especial. Valeria me había pedido específicamente que no mencionara mi trabajo de consultoría a los colegas de Diego que asistirían, y había prometido mantenerme callada sobre mi éxito. Solo pasa desapercibida. Mamá, había dicho durante la cena de ensayo. El señor Rodríguez, el jefe de Diego, estará ahí con su esposa, además de un montón de gente de su empresa tecnológica. Son gente seria de negocios, así que por favor no hables de tus pequeños proyectos. Me mordí la lengua y asentí. Pequeños proyectos, claro. La ceremonia fue perfecta. Valeria parecía una princesa. Diego se veía genuinamente feliz. Y yo lloré lágrimas de felicidad viendo a mi hija comenzar este nuevo capítulo. Durante el cóctel, socialicé discretamente, haciendo charla casual con otros familiares y manteniéndome bien lejos del grupo de trabajo de Diego. Pero no pude evitar escuchar algunas de sus conversaciones. Esta gente de la empresa tecnológica discutía acuerdos comerciales, estrategias de mercado, adquisiciones recientes en su industria. Yo sabía más sobre su sector de lo que probablemente se imaginaban, pero mantuve la boca cerrada y sonreí educadamente cuando me presentaban como la madre de la novia. Luego vino la cena, y todo iba bien, hasta que la dama de honor de Valeria decidió dar un discurso. Empezó dulce, hablando sobre su amistad y lo hermosa que era la boda, pero luego cambió el tono. Ahora tengo que hablar sobre la familia de la novia, dijo con una sonrisa, especialmente la mamá de Valeria, que ha sido todo un personaje últimamente. El salón se rió y sentí que mi estómago se hundía. Carmen está pasando por lo que supongo llamaríamos una crisis de vejez. Continuó, y las risas se hicieron más fuertes. A los 60, decidió que quiere construir un imperio. Hizo las comillas con los dedos y yo quería desaparecer bajo la mesa. Seguimos diciéndole que debería actuar según su edad, pero no nos escucha. Está tratando de competir con gente de la mitad de su edad en los negocios. Más risas. Pero bueno, al menos se mantiene ocupada en lugar de solo hacer jardinería como las mamás normales de su edad, ¿verdad? Todo el salón se reía ahora. 200 personas disfrutando de un buen chiste a mi costa. Me senté ahí con una sonrisa congelada, mis mejillas ardiendo de humillación, mientras la amiga de Valeria continuaba su burla. Amamos a nuestra mamá delirante de todos modos. Terminó con aplausos y más risas. Pero la peor parte no fue el discurso de la dama de honor. La peor parte fue ver la cara de Valeria durante el mismo. No estaba avergonzada ni tratando de detenerlo. También se estaba riendo, asintiendo como si todo esto fuera perfectamente aceptable. Si te están gustando historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna. Ahora, continuemos con lo que pasó después. Cuando la dama de honor se sentó, Valeria se levantó para dar su propio discurso. Pensé que tal vez equilibraría las cosas, diría algo lindo sobre mí. En cambio, duplicó la apuesta. Gracias por eso, Andrea. Sí, mi mamá definitivamente ha estado en una aventura últimamente, dijo Valeria al micrófono. Sigue insistiendo en que está construyendo un imperio empresarial, pero solo estamos tratando de que acepte que algunos sueños tienen fecha de caducidad. Cuando tienes más de 60, tal vez es hora de ser realista sobre lo que realmente puedes lograr. El salón estalló en risas nuevamente. Los colegas de Diego prácticamente lloraban de risa.
El señor Rodríguez sacudía la cabeza con una sonrisa divertida. Incluso los meseros parecían estar tratando de no reírse mientras recogían los platos. Quería correr, quería desaparecer, pero sobre todo, quería que mi hija dejara de humillarme públicamente en lo que se suponía era uno de los días más felices de nuestras vidas. Pero apoyamos el hobby de mamá de todos modos, continuó Valeria. Incluso si significa escucharla hablar sobre reuniones con clientes y estrategias de negocios como si fuera algún tipo de CEO. La forma en que lo dijo, con tal burla despectiva, finalmente rompió algo dentro de mí. Esto no era solo falta de apoyo, era cruel, y estaba sucediendo frente a todos los que importaban para la carrera del nuevo esposo de mi hija. Personas que podrían haber sido conexiones valiosas para mi negocio real si hubieran sabido la verdad. Mientras Valeria terminaba su discurso con aplausos atronadores, me sentí completamente derrotada. Decidí que había tenido suficiente humillación por una noche. Me escabulliría silenciosamente después de la cena. Tal vez inventaría una excusa sobre no sentirme bien. Lo último que quería era causar más drama en el día especial de Valeria, aunque mi corazón estaba completamente roto. Después del discurso de Valeria, pensé que lo peor había pasado. Estaba equivocada. La gente empezó a acercarse a mi mesa con el tipo de simpatía condescendiente que me ponía la piel de gallina. «Qué bueno que estés intentando algo nuevo a tu edad», dijo una de las tías de Diego, dándome palmaditas en el hombro como si fuera una niña valiente que había intentado andar en bicicleta. Nunca es tarde para perseguir sueños. Incluso los pequeños, añadió otro invitado con una sonrisa condescendiente. Mi vecina empezó a vender joyería a los 60. Ganó casi $1,000 el año pasado. Los colegas de Diego eran peor aún. Cuando alguien me presentaba como la madre emprendedora de la novia, asentían educadamente y cambiaban de tema inmediatamente. Prácticamente podía verlos pensando, «Oh, otra mujer de mediana edad con un lindo pasatiempo». Uno de ellos incluso dijo, «¡Qué maravilloso!». Mi suegra empezó a hacer manualidades en Etsy. La mantiene ocupada, como si fuera algún tipo de caso de caridad que necesitaba hobbies para llenar mis días vacíos. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías quedado callado o habrías revelado la verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Pero el momento absolutamente peor llegó cuando Diego me apartó durante el cóctel. «Carmen, gracias por ser tan buena con los discursos», dijo. «Sé que Valeria solo estaba divirtiéndose, pero no quería que te sintieras mal por tu cosa de consultoría». «¿Mi cosa de consultoría?». Repetí, «Sí, ya sabes. Es genial que te mantengas activa y pruebes cosas nuevas, pero espero que no te estés presionando demasiado para convertirlo en algo grande. A tu edad, realmente se trata más de mantenerse comprometida que de construir una carrera, ¿verdad?». Lo miré fijamente. Este era mi yerno. Este era el hombre con quien mi hija había elegido pasar su vida. Y básicamente me estaba diciendo que conociera mi lugar. «Diego», dije cuidadosamente, «¿qué crees exactamente que hago?». Se encogió de hombros. «Algún tipo de consultoría para pequeños negocios». Valeria mencionó que ayudas a tiendas locales con su papeleo o algo así, lo cual es lindo. Todo suma cuando estás empezando de nuevo más tarde en la vida. Tiendas locales. Papeleo. Empezando de nuevo más tarde en la vida. Asentí y me excusé al baño donde me senté en un cubículo y traté de no llorar. Mi propia familia pensaba que era una aficionada jugando a los negocios. No tenían idea de que en los últimos 18 meses había adquirido 6 empresas, 6, incluyendo una importante firma tecnológica que probablemente valía más que todo lo que Diego ganaría en toda su carrera. Cuando salí, escuché a Valeria hablando con una de sus damas de honor cerca del bar. «Pobre mamá», decía Valeria. «Ha estado tan perdida desde el divorcio. Todo este asunto del negocio es solo su forma de sentirse importante otra vez. No tenemos el corazón para decirle que nunca va a ser algo real». «Qué triste», respondió su amiga. «Pero al menos se mantiene ocupada en lugar de convertirse en una de esas deprimentes madres con nido vacío que llaman a sus hijos todos los días». «Exactamente. Y honestamente, prefiero que esté jugando a ser empresaria que saliendo con alguien». ¿Te imaginas? Ambas se rieron y algo dentro de mí simplemente se quebró.
Esto no era solo sobre ser subestimada. Mi propia hija genuinamente creía que yo era una patética mujer de mediana edad, desesperadamente agarrándome a la relevancia. Pensaba que mi éxito era fantasía, mis ambiciones eran delirantes y mis logros eran solo tristes intentos de sentirme importante. La ironía era devastadora. Mientras Valeria se preocupaba de que me convirtiera en una deprimente madre con nido vacío, yo conocía la verdad sobre lo que realmente había construido. Mientras se avergonzaba de que sus colegas conocieran a su madre emprendedora, esa misma madre había logrado más que cualquier otra persona en el salón. Sobreviví a la cena, sonriendo y asintiendo mientras más personas ofrecían sus bienintencionados, pero insultantes consejos sobre expectativas realistas para mujeres de mi edad. Planeaba escabullirme silenciosamente después del corte del pastel, tal vez fingir un dolor de cabeza y dejar a los recién casados disfrutar su fiesta. Pero entonces sucedió algo que definitivamente no esperaba. Durante la socialización después de la cena, el señor Rodríguez se me acercó. Había estado tratando de evitar al jefe de Diego toda la noche, no queriendo soportar otra conversación sobre mi lindo pequeño hobby de consultoría. Señora Mendoza, dijo educadamente, no creo que nos hayan presentado apropiadamente. Soy Roberto Rodríguez, el supervisor de Diego en Tecnova. Tecnova. Mi corazón casi se detuvo. Es señorita Mendoza, en realidad, logré decir. Y sí, sé quién es usted, sonrió. Diego mencionó que está en consultoría de negocios. ¡Qué maravilloso! ¿Qué tipo de trabajo hace? Miré a Roberto Rodríguez, este hombre educado que no tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, y me di cuenta de que esta conversación iba a ser muy interesante. Bueno, señor Rodríguez, dije cuidadosamente, trabajo en adquisiciones y consultoría operacional. Ayudo a las empresas a optimizar su eficiencia y potencial de crecimiento. Asintió educadamente. Suena fascinante, principalmente con pequeños negocios locales, imagino. En realidad, me enfoco en empresas medianas del sector tecnológico, respondí. Firmas que están listas para escalar pero necesitan orientación estratégica e inversión de capital. Sus cejas se elevaron ligeramente. ¿En serio? Eso es bastante especializado. ¿Cuánto tiempo lleva en ese campo? Unos 2 años seriamente, aunque he estado construyendo hacia esto durante años. Impresionante, dijo, aunque podía decir que todavía pensaba que estaba hablando de acuerdos mucho más pequeños de los que realmente manejaba. ¿Ha trabajado con alguna empresa que yo pueda conocer? Hice una pausa. Este era el momento en que podía seguir desviando o ser honesta. Después de todo lo que había pasado esta noche, estaba cansada de esconderme. En realidad sí. Recientemente completé una adquisición de Tecnova. El cambio en su expresión fue inmediato y dramático. Su sonrisa educada se congeló. Luego se desvaneció lentamente mientras sus ojos se abrían. ¿Tecnova? Sí, la adquisición se cerró hace unos 3 meses. Me miró fijamente por un largo momento y vi cómo las piezas encajaban en su mente. Espere un minuto. Tecnova fue adquirida por CM Enterprises. Su voz se estaba volviendo más baja. Usted no está diciendo, soy C. Mendoza. Sí. El color se drenó de su cara. ¿Usted es la C. Mendoza? La C. Mendoza que adquirió Tecnova. Esa sería yo. Casi deja caer su copa de champán. Oh, Dios mío. Oh, Dios. No tenía idea. Quiero decir, cuando Diego dijo que su suegra estaba en consultoría, nunca imaginé. Ahora estaba tartamudeando, completamente desconcertado. Señorita Mendoza, lo siento mucho. Si hubiera sabido. Está bien, señor Rodríguez. Deliberadamente mantengo un perfil bajo, pero él no estaba bien. Claramente estaba en pánico, pasándose la mano por el cabello. Señora, necesito disculparme por toda esta noche. La forma en que la gente ha estado hablándole, tratándola como. Miró alrededor del salón donde la gente todavía hacía chistes sobre mi negocio hobby. Esto es mortificante. Señor Rodríguez, por favor no se preocupe. Elegí no corregir a nadie. Pero no debería haber tenido que hacerlo. ¿Se da cuenta de que la mitad de las personas en este salón trabajan para empresas en su cartera?
La forma en que han estado hablando de su pequeño negocio de consultoría, cuando usted literalmente posee, se detuvo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía razón. Mirando alrededor del salón, podía ver ejecutivos de 3 empresas diferentes que había adquirido en el último año. Todos me habían estado tratando como una dulce y delirante mujer de mediana edad jugando a los negocios. Señor Rodríguez, dije en voz baja, realmente no quiero hacer una escena. Este es el día de la boda de mi hija, pero estaba demasiado conmocionado para dejarlo pasar. Señora, con todo respeto, la gente necesita saber la forma en que su propia familia ha estado. Quiero decir, ¿tienen alguna idea de lo que ha logrado? No, admití. No la tienen. Me miró incrédulo. ¿Su hija no sabe que su madre es una de las empresarias más exitosas de nuestra industria? Ella piensa que tengo un pequeño negocio de consultoría ayudando a tiendas locales con papeleo. ¿Tiendas locales? Su voz se elevó ligeramente, luego se contuvo y la bajó de nuevo. Señorita Mendoza, ha adquirido 6 empresas en 18 meses. Está manejando una cartera de $50 millones. No es solo exitosa, es una potencia en el sector. Podía ver a otras personas empezando a notar nuestra intensa conversación. Diego miraba con una expresión curiosa, probablemente preguntándose por qué su jefe estaba hablando tan seriamente con su suegra emprendedora de hobby. Señor Rodríguez, por favor, dije. Realmente no quiero quitar atención de Valeria y Diego esta noche, pero podía ver la lucha interna en su rostro. Como profesional de negocios, claramente estaba horrorizado por cómo me habían tratado. Como alguien que trabajaba en una industria donde la reputación y el respeto importaban enormemente, no podía soportar verme ser descartada y burlada. Entiendo su preocupación por su hija, dijo finalmente. Pero señorita Mendoza, lo que está sucediendo aquí no está bien. Estas personas no solo le deben respeto como persona, le deben respeto como su jefa. ¿Su jefa? Diego trabaja para Tecnova, que usted ahora posee. Los García allá trabajan para Soluciones Quantum. Usted adquirió eso en enero. La pareja Martínez, Dataflow Systems. Esa fue su adquisición de marzo, señaló alrededor del salón. La mitad de los cheques de pago de estas personas provienen en última instancia de empresas que usted controla, y están haciendo chistes sobre su crisis de mediana edad. Sentí una extraña mezcla de vindicación y tristeza. Aquí estaba la prueba de que había construido algo significativo, algo que importaba, pero también resaltaba cuán completamente mi propia familia me había juzgado mal y subestimado. Lo que es realmente perturbador, continuó Rodríguez, es que el discurso de su hija esencialmente se burló de usted por tener ambiciones empresariales poco realistas. Pero no ha sido poco realista en absoluto, ha sido increíblemente exitosa. Ella simplemente no lo sabe. Diego definitivamente nos estaba mirando ahora y comenzó a caminar hacia nosotros. ¿Todo bien aquí?, me preguntó con una sonrisa ligeramente nerviosa. Parecen estar teniendo una conversación bastante intensa. Rodríguez me miró, claramente pidiendo permiso con sus ojos. Asentí ligeramente. Estaba cansada de esconderme. Diego, dijo Rodríguez cuidadosamente, estaba aprendiendo más sobre el negocio de consultoría de tu suegra. Oh, eso, dijo Diego con una risita despectiva. Sí, Carmen ha estado probando suerte en el mundo de los negocios. En realidad es bastante tierno lo en serio que se lo toma. La expresión de horror que cruzó el rostro de Rodríguez fue casi cómica. ¿Tierno?, repitió. Bueno, ya sabes cómo es cuando la gente empieza de nuevo más tarde en la vida. Tienes que alentarlos incluso si sus metas son un poco optimistas. Diego me dio una palmadita condescendiente en el hombro. Pero apoyamos la pequeña aventura de Carmen, ¿verdad, mamá? Rodríguez miró a Diego como si acabara de ver a alguien insultar al presidente en su cara, sin darse cuenta con quién estaban hablando. Diego, dijo Rodríguez lentamente, no creo que entiendas con quién estás hablando. ¿Qué quiere decir? Rodríguez me miró una vez más y le di otro pequeño asentimiento. El gato estaba a punto de salir de la bolsa. Tu suegra no está jugando a los negocios, Diego. Ella es el negocio. Carmen Mendoza es C. Mendoza de CM Enterprises. Ella es dueña de Tecnova. Es dueña de la empresa para la que trabajamos.
La cara de Diego quedó completamente en blanco. ¿Qué? No es una consultora de pequeña escala, ayudando a tiendas locales. Ha adquirido 6 empresas importantes en los últimos 18 meses, incluyendo la nuestra. Diego, tu suegra es la jefa de tu jefe de tu jefa. El momento en que el cerebro de Diego finalmente procesó lo que Rodríguez estaba diciendo fue como ver a alguien ser atropellado por un camión en cámara lenta. Su boca se abrió y cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. Eso es... Finalmente logró Diego. Eso es imposible. Ella conduce un Honda viejo. Vive en un departamento pequeño. Deliberadamente mantiene un estilo de vida modesto, terminó Rodríguez. Muchos inversores serios hacen eso. Los mantiene enfocados en el negocio en lugar de la inflación del estilo de vida. Otras personas estaban empezando a notar que algo significativo estaba sucediendo. La conversación había atraído atención y podía ver caras curiosas volteando hacia nosotros. Rodríguez pareció darse cuenta de que el secreto ya estaba completamente fuera. Y honestamente, después de la noche que había tenido, no estaba completamente molesta por ello. ¿Saben qué? Dijo Rodríguez, su voz volviéndose ligeramente más fuerte. Creo que la gente debería saber esto. Y antes de que pudiera detenerlo, estaba caminando hacia el micrófono. Disculpen. Todos, dijo Rodríguez al micrófono, su voz resonando por todo el salón de recepción. Lamento interrumpir las festividades, pero necesito compartir algo extraordinario que acabo de descubrir. La música se detuvo. Toda conversación cesó. 200 personas voltearon a mirarlo con expresiones curiosas. Quería desaparecer bajo la mesa, pero era demasiado tarde. Damas y caballeros, acabo de tener la conversación más reveladora con la madre de la novia, continuó Rodríguez. Necesito disculparme con todos aquí, y especialmente con la señorita Carmen Mendoza. Por un grave malentendido, Valeria miraba a Rodríguez con confusión, probablemente preguntándose por qué el jefe de su nuevo esposo estaba hablando de mí en su recepción de bodas. Verán, todos hemos estado tratando a la señorita Mendoza como si fuera algún tipo de aficionada jugando con los negocios como un hobby. Hemos sido condescendientes con ella, descartando sus logros, y francamente, hemos sido increíblemente groseros. El salón estaba en silencio total ahora. Podía sentir cada ojo en el lugar volteando hacia mí. Lo que no nos dimos cuenta, la voz de Rodríguez se hizo más fuerte. Es que Carmen Mendoza es en realidad C. Mendoza, la fundadora y CEO de CM Enterprises. Es una de las empresarias más exitosas de nuestra industria. Jadeos resonaron por el salón. Alguien dejó caer un tenedor. Escuché a Valeria hacer un pequeño sonido de ahogo. Solo en los últimos 18 meses, la señorita Mendoza ha adquirido 6 empresas importantes, incluyendo Tecnova, donde trabajo como director de operaciones. La voz de Rodríguez llevaba una nota de asombro. Ha construido una cartera empresarial de $50 millones, mientras todos la hemos estado tratando como si estuviera jugando a disfrazarse. El silencio era ensordecedor. Luego todo se desató. ¿Qué? Y gritó Valeria, lo suficientemente fuerte como para que todos en el salón la escucharan. La gente empezó a hablar todos a la vez. Vi a los García susurrándose frenéticamente el uno al otro. Habían sido de los más condescendientes sobre mi lindo pequeño negocio. Los Martínez parecían haber visto un fantasma. Diego todavía estaba parado ahí con la boca abierta como un pez. Además, continuó Rodríguez, claramente en racha ahora, necesito señalar que aproximadamente la mitad de las personas en este salón trabajan para empresas que la señorita Mendoza ahora posee. Así que cuando hemos estado haciendo chistes sobre sus sueños empresariales, poco realistas, esencialmente hemos estado burlándonos de nuestra propia jefa. Fue entonces cuando el verdadero pánico se instaló. Vi ejecutivos y empleados tratando frenéticamente de recordar cada comentario despectivo que me habían hecho durante toda la noche. El hombre que me había comparado con su tía artesana parecía estar a punto de vomitar. Valeria me miraba con una expresión que nunca Viva Puerestina había visto antes. Completo shock mezclado con algo que podría haber sido horror. «Mamá», dijo, su voz apenas audible sobre el ruido de la multitud. «¿Es esto verdad?» Antes de que pudiera responder, Rodríguez habló de nuevo.
Creo que la señorita Mendoza debería ser quien responda esa pregunta. Me entregó el micrófono. 200 personas volvieron a guardar silencio, todos esperando mi respuesta. Definitivamente no era así como había planeado pasar la recepción de bodas de mi hija. Bueno, dije, mi voz temblando ligeramente. Sí, es verdad. Soy C. Mendoza de CM Enterprises. El salón estalló de nuevo, pero seguí hablando. Sé que esto es una sorpresa para muchos de ustedes, especialmente mi familia. He mantenido deliberadamente un perfil bajo, porque prefiero dejar que mi trabajo hable por sí mismo, en lugar de buscar publicidad o reconocimiento. Miré directamente a Valeria, que me miraba como si nunca me hubiera visto antes. Cariño, no te lo dije, porque específicamente me pediste que no hablara de mi negocio esta noche. Te avergonzabas de lo que pensabas era mi pequeño hobby de consultoría, así que respeté tus deseos y me mantuve callada. Pero mamá, la voz de Valeria era diminuta ahora. Dijiste que estabas haciendo consultoría para pequeños negocios. Nunca dije consultoría para pequeños negocios. Dije consultoría de negocios. Tú asumiste que era pequeña porque... Hice una pausa tratando de encontrar una forma diplomática de decir esto. ¿Por qué pensaste que era demasiado vieja e inexperta para lograr algo significativo? El salón estaba tan silencioso que podrías haber escuchado caer un alfiler. Cuando diste tu discurso antes sobre mi crisis de vejez y cómo debería actuar según mi edad, estabas hablando de un negocio que emplea a más de 400 personas en 6 empresas. Mantuve mi voz gentil pero clara. Cuando dijiste que era poco realista sobre lo que podía lograr, te referías a logros que ya habían sucedido. Diego finalmente encontró su voz. Carmen, yo no tenía idea. Lo siento mucho por todo lo que dije. Me siento como un idiota. Diego, asumiste que una mujer de mi edad no podría saber más sobre negocios que tú. Vale la pena pensarlo. Pero la persona que realmente estaba observando era Valeria. Mi hija se veía absolutamente devastada, y no de buena manera. No estaba orgullosa o emocionada por mi éxito. Se veía mortificada de haber estado tan equivocada, tan públicamente. Mamá, dijo en voz baja, ¿por qué no me lo dijiste? Porque cada vez que trataba de compartir buenas noticias sobre mi negocio, ponías los ojos en blanco y cambiabas de tema. Me dijiste que estaba teniendo una crisis de mediana edad. Dijiste que algunos sueños tienen fecha de caducidad. Me pediste que no te avergonzara hablando de mi trabajo con los colegas de tu prometido. Señalé alrededor del salón, muchos de los cuales, resulta, ahora trabajan para mí. Las implicaciones de eso estaban empezando a hundirse en el salón. Podía ver a la gente tratando frenéticamente de recordar si habían dicho algo particularmente ofensivo sobre la anciana delirante y sus fantasías empresariales. Rodríguez dio un paso adelante nuevamente. Si puedo agregar algo, dijo. La señorita Mendoza ha sido increíblemente elegante sobre los malentendidos de esta noche. Una persona menor podría haberse ofendido profundamente por algunos de los comentarios que se hicieron. La dama de honor de Valeria, quien había comenzado todo con su discurso sobre mi crisis de vejez, parecía querer desaparecer por el suelo. Pero lo que encuentro más impresionante, continuó Rodríguez, es que la señorita Mendoza estaba dispuesta a soportar la burla pública en lugar de opacar la boda de su hija con noticias de su éxito empresarial. Eso muestra un carácter notable y amor por su familia. Ahora Valeria realmente parecía que iba a llorar, pero no de felicidad. Así que, dije al micrófono, espero que todos perdonen la revelación dramática. No era así como planeaba pasar la noche, pero a veces la verdad tiene una forma de salir. Miré a Valeria con todo el amor que pude reunir. Y ahora volvamos a celebrar a esta hermosa pareja y su futuro juntos. Le devolví el micrófono a Rodríguez y me senté. El salón gradualmente volvió a niveles normales de conversación, pero todo había cambiado. Las personas que me habían estado tratando con condescendencia toda la noche ahora se acercaban con actitudes muy diferentes. Señorita Mendoza, dijo el hombre que me había comparado con su tía artesana, le debo una gran disculpa. No tenía idea. Quiero decir, si hubiera sabido... Está bien, le dije. De verdad. Pero no estaba bien para Valeria. Mientras la noche terminaba, podía verla luchando con la realidad de lo equivocada que había estado sobre su propia madre.
Cuando finalmente se me acercó, sus ojos estaban rojos. Mamá, no sé qué decir. Me siento terrible por todo. El discurso, la forma en que he estado tratando tu trabajo, todo. Valeria, cariño, es tu día de bodas. No dejemos que esto lo arruine. Pero fui tan horrible contigo frente a todos. Y tú solo te sentaste ahí y lo aceptaste porque no querías arruinar mi día. Ahora estaba llorando. ¿Qué clase de hija me hace eso? ¿Qué clase de hija? La clase que estaba más preocupada por sentirse avergonzada de mí que por entender quién soy realmente. Valeria, te paraste frente a 200 personas y te burlaste de mí por negarme a actuar según mi edad. Les dijiste a todos que mis sueños tenían fecha de caducidad. Eso no es solo un error, es cruel. Mantuve mi voz firme pero firme. No solo estabas equivocada sobre los hechos, estabas dispuesta a humillarme públicamente en lugar de apoyarme. Tenemos mucho que trabajar antes de que las cosas puedan volver a la normalidad. Cuando Diego y Valeria se fueron para su luna de miel a la mañana siguiente, podía decir que esta revelación iba a cambiar significativamente la dinámica de nuestra familia. Pero tal vez eso no era completamente malo. Después de todo, tenía 62 años y finalmente había dejado de permitir que otras personas me dijeran para qué era demasiado vieja. 6 meses después de la boda, las cosas habían cambiado de maneras que nunca esperé. Diego empezó a llamarme señorita Mendoza en las cenas familiares y en realidad pidiéndome consejos de negocios. Resultó que era mucho más respetuoso cuando se dio cuenta de que su seguridad laboral dependía de mantenerme contenta. Gracioso cómo funciona eso. Mi hermana dejó de darme sermones sobre expectativas realistas y empezó a presumir con sus amigas sobre su exitosa hermana empresaria. Increíble lo rápido que cambia el tono de la gente cuando el éxito se vuelve innegable. Valeria y yo, bueno, eso tomó más tiempo en repararse. Volvió de su luna de miel esperando que las cosas volvieran a la normalidad, pero mantuve firmes mis límites. Empezamos terapia familiar. Sí, a los 62 años arrastré a mi hija de 34 años a consejería. Resulta que ser una mujer de negocios poderosa significa que no tienes que aceptar ser tratada mal por nadie, incluyendo a la familia. La mejor parte. 3 de mis invitados a la boda se me acercaron después sobre contratos de consultoría. Aparentemente, ser revelada públicamente como una potencia empresarial es excelente marketing. ¿Quién lo diría? Y el señor Rodríguez se convirtió en uno de mis ejecutivos más confiables. A veces las mejores relaciones de negocios comienzan con champán y completo shock. Estos días, cuando la gente pregunta sobre mi cambio de carrera tardío, solo sonrío, porque a los 62 años he aprendido la lección de negocios más importante de todas. Nunca subestimes a una mujer que ha decidido que ya no va a ser subestimada. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias como esta. Y ahora dime, ¿crees que la humillación pública de Valeria en su propia boda fue una venganza justificada o debería haber manejado la revelación de manera diferente? ¿Tú habrías perdonado tan fácilmente a tu familia? Déjamelo saber en los comentarios.